Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden para que cuando acabe el programa puedas responderlas y hacerlas a tu ritmo. Hoy vamos a seguir aprendiendo sobre los ángulos. ¿Recuerdas qué es un ángulo? ¿Te has dado cuenta de que puedes formar ángulos con tu cuerpo? ¿Has imaginado lo importante que es conocer los ángulos cuando se practican algunos deportes o para construir una resbaladilla o una rampa? Para conocer algunos de los ángulos, hemos seleccionado algunas cápsulas. Al final te haremos algunas preguntas y te pediremos que realices algunas actividades. Sin embargo, lo más importante es que disfrutes aprendiendo a la distancia. Pon mucha atención porque te sorprenderás al darte cuenta en cuántos lugares están presentes los ángulos. He estado buscando ángulos de distintos tipos por mi casa para hacer un trabajo de matemáticas, pero no es tan fácil porque la mayoría son rectos, es decir, que son de 90, como el marco del cuadro, la televisión, los muebles y los libros. Pero también he encontrado algunos ángulos que no son rectos. Por ejemplo, el de mi colección de minerales, que mide aproximadamente 140 grados. Es decir, que es un ángulo obtuso. En mi caballete he encontrado otro ángulo que mide aproximadamente 50 grados. Y es un ángulo agudo, es decir, que es menor de 90. También he medido el atril de mi piano, que mide aproximadamente 75 grados. En mi pista de skate de dedos también hay algunos ángulos, como este, que es un ángulo recto, o este, que es un ángulo agudo. Pero también hay ángulos obtusos, como el de esta rampa, que mide aproximadamente 160 grados. Con mis videojuegos puedo hacer cualquier tipo de ángulos, como por ejemplo este, que es un ángulo agudo y mide menos de 90 grados. También puedo hacer un ángulo recto, que mide 90 grados. También puedo hacer el obtuso, que mide más de 90 grados, y el llano, que son 180 grados. Con esto os animo a que busquéis ángulos en vuestra casa. Es muy divertido. Ahora es momento de anotar las preguntas y las actividades para que terminando el programa las puedas responder tranquilamente. Ponte frente al espejo y forma 3 ángulos diferentes usando tu cuerpo. Dibújate en tu cuaderno formando cada uno y traza con una regla las líneas que lo representan. Seguramente ya te habrás dado cuenta que a tu alrededor hay muchos ángulos y que los que se repiten con mayor frecuencia son los ángulos rectos, es decir, de 90 grados. A continuación te presentaremos algunos edificios. Obsérvalos muy bien para ver cuántos tipos de ángulos identificas en ellos.
Luego recordemos el uso correcto del transportador para que puedas medir todos los ángulos que se topen en tu camino. A continuación explicaremos cómo utilizar el transportador para medir cualquier ángulo que nos den. Entonces, uno de los problemas más comunes que tenemos cuando utilizamos el transportador para medir ángulos es que, como tenemos dos filas de números, si os fijáis, tenemos una fila que es la que va por fuera, que a veces el 0 empieza en la izquierda, otras veces en la derecha, y luego otra fila de números que va por dentro. Aquí en la de dentro el 0 lo tenemos a la derecha. Entonces, ¿cómo saber qué fila tenemos que utilizar? Y cómo colocar correctamente el transportador para medir el ángulo. Empezaremos por este ángulo de aquí. Tenemos que medir este ángulo, de manera que, si os fijáis, en todos los transportadores os tiene que salir o una cruz o un agujerito en el transportador, que es lo que nos indica dónde tenemos que colocar el vértice del ángulo, que es aquí el extremo o la punta. Entonces, nosotros tenemos aquí el punto, colocaremos ahí el vértice del ángulo en este punto del transportador. Y fijaros que también en el transportador a veces dibujan unas líneas. Esta línea tiene que quedar encima de la línea que nos dan para el ángulo. Por lo tanto, el punto en el vértice, en el extremo del ángulo, y luego la línea por encima de la que nos dan. Para asegurarnos que lo tenemos bien, fijaros que el 0 lo tenemos también encima de la línea del ángulo. Por lo tanto, como es este 0 el que tenemos en la línea, utilizaremos los números de dentro para saber el ángulo, de manera que el ángulo será aproximadamente unos 49 o 50 grados, que es lo que tenemos aquí arriba, pero no 130 como tendríamos con la línea de fuera, porque nosotros, como tenemos aquí el 0, utilizamos la línea de dentro para medir el ángulo. Por lo tanto, este ángulo haría 49 o 50 grados. 49, lo que pasa es que en el vídeo no sé si se verá muy bien. Para el otro ángulo que tenemos es este de aquí. Lo mismo, colocamos el puntito en el vértice del ángulo. Aquí lo tenemos. La línea que vaya por encima de la línea del ángulo. Y fijaros, ahora el 0 que nos queda al empezar a contar el ángulo es el 0 de los números de fuera. Por lo tanto, utilizaremos los números de fuera para calcular el ángulo. De manera que, fijaros, tenemos aquí el 0 y el ángulo llega hasta este lado. De manera que, como cae aquí en medio, entre el 130 y el 140, en concreto son 136 grados. Y fijaros que siempre hacemos lo mismo. El punto o la cruz del transportador aquí en el vértice, utilizamos la línea o el 0 para ponerlo recto y a partir del 0, que es el que está en la línea, empezamos a mirar el ángulo. Luego de este otro que nos queda aquí, como nos lo dan de lado, podemos girar el transportador o si lo veis más fácil podéis girar la hoja. Como veáis, nosotros lo haremos con el ángulo girado y el transportador también. Fijaros, ponemos el centro aquí en el vértice y el 0 ahora. Nos tiene que pasar por encima de la línea. Fijaros que como empezamos a medir desde el 0 de los números de fuera, el ángulo utilizaremos los números de fuera. En este caso es 24, un poquito por encima del 20. Por lo tanto, 24 grados. Y ahora con este de aquí ponemos el transportador. En este caso utilizaremos el 0 de dentro, por lo tanto los números de dentro, y fijaros que el ángulo llega hasta los 110, un poquito más, 113. Por lo tanto, 113 grados. Da igual el 0 que utilicéis, si el de abajo o el de arriba, porque fijaros, si nosotros utilizamos el 0 de arriba, ponemos el vértice y lo alargamos hasta aquí. Ahora utilizaremos los números de fuera. Fijaros que el 110 lo tenemos aquí con los números de fuera y un poquito más, que es el 113 grados. Por lo tanto, da igual si utilizamos los números de un lado o del otro, siempre y cuando lo utilicemos bien. Esperamos que hayas disfrutado los videos. Ahora pon atención a la siguiente indicación para que puedas hacerla. Mide en tus dibujos los 3 ángulos que formaste con tu cuerpo.
Registra cuántos grados tiene cada uno y no olvides utilizar el símbolo que lo representa en la parte superior derecha de cada cantidad. También clasifícalos en agudos, rectos u obtusos. Si tienes la fortuna de hablar y escribir una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla. Responde a las preguntas